Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante y vocal coach. Bienvenidos al canal Mexi Love, retransmitiendo desde Jalisco, desde México. En esta ocasión, como ya habéis visto la miniatura, Donald Trump sigue metiendo el hocico donde no le llaman. Y es que Claudia Sheinbaum, pues evidentemente le ha tenido que contestar. El 20 de enero del próximo año del 2025 entra como presidente Donald Trump. Va a cambiar muchísimas cosas, sobre todo en Estados Unidos, pero también nos puede perjudicar, como quien dice, entre comillas, a México. La verdad es que México se hace respetar ante Estados Unidos, ante Canadá y ante cualquier país. México se hace respetar y eso es así. Así que vamos a ver el video, a ver qué nos pueden informar sobre esto, sobre lo que ha hecho Donald Trump y cómo le ha callado la boca nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos a ver el video. México se hace respetar, eso es así. Aquí tenemos el videito preparado, a ver qué nos puede informar este chico sobre lo que ha hecho Claudia Sheinbaum. Y es que evidentemente pues no se va a quedar callada ante amenazas de cualquier país y eso es normal. Creo firmemente, vamos a decirlo así, firmemente creo que es muchísimo más dura Claudia Sheinbaum que Andrés Manuel López Obrador. Pero es mi punto de vista y es mi percepción. Yo la noto como que más segura y más tal de lo que ha hecho. También hay que recordar de que le han nombrado la cuarta mujer más poderosa del mundo en la revista Forbes. Así que bueno, ¿quién le va a toser? Nadie. Vamos a ver el video, ¿de acuerdo? Recuerda, si te gusta esta clase de reacción, por favor, suscríbete al canal, que es totalmente gratuito, lo sabes. Regálame un like, que también es muy importante para que el canal continúe en crecimiento. Y, como no, coméntame abajo en comentarios qué te ha parecido el video que vamos a ver a continuación. Te recomiendo que esperes hasta el final del video para comentar cualquier cosa, ¿de acuerdo? Venga, vamos a empezar con el video. Amigos, pues el peor error de Donald Trump fue quererse burlar de México. Miren, de todos los países con los que podía intentar hacerse el graciosito, pues escogió al país que tiene una presidenta que no se deja intimidar y que le contesta a Trump como ningún otro presidente del mundo antes le había hablado. ¿Qué os he dicho? Que es más dura Claudia Sheinbaum que Andrés Manuel López Obrador. Es mi punto de vista. Andrés Manuel López Obrador también contestaba, evidentemente no se quedaba callado, pero Claudia Sheinbaum da una cátedra de cómo pues dirigirse a esa persona y decirle, "Ch, para", ¿no? En bonitas palabras me refiero, pero decirle, "Ch, para, tate, que aquí México se hace respetar". No solamente eso, amigos. Les decía yo hace un momento a nuestros amigos que nos siguen también por Facebook que es un cachetadón con guante blanco el que esta semana le está dando Claudia Sheinbaum a Canadá, sobre todo, más que a los canadienses, porque los canadienses aman México, es uno de los destinos favoritos de los canadienses, pero algunos de los políticos conservadores y también el mismo Trudeau había estado coqueteando con esta idea de menospreciar a México. Incluso recuerden que Doug Ford, el mayor de la provincia de Ontario, lo que sería como el gobernador, sale a decir hace unos días que era insultante que se comparara a México con Canadá, porque claro, hay niveles y no somos lo mismo, ¿no? En esta actitud clasista, racista. Y ahora, pues miren, qué cachetada le está devolviendo Claudia Sheinbaum a esos políticos conservadores de Canadá, porque resulta que la presidenta de México está defendiendo en estos momentos a Canadá mejor y con más contundencia de lo que lo hace su propio primer ministro Justin Trudeau. Y parece pues que Sheinbaum no solamente está ya defendiendo a México con todo, sino que ya también tiene más pantalones que el mismo Justin Trudeau para defender a su propio país. Así de claro. En días pasados hemos visto un Justin Trudeau temeroso, tímido, sale a decir que él es un amigo de los derechos de las mujeres, pero al mismo tiempo no se anima a contestarle de frente a Donald Trump porque tiene 5 poderosas razones para no hacerlo, pero vemos a un Trump que juega al bravucón y por el otro lado en México a una Claudia Sheinbaum que no solamente lo está poniendo en su lugar, sino que además le da no solo para defender a México, sino para salir en defensa de Canadá protegiendo a
un primer ministro que se ve débil, que se ve quebrado y dejando en claro que ni a México ni a Canadá Trump les va a venir a faltar al respeto. Miren, Además, fijaros, ella misma hasta defiende Canadá. Sí que es verdad que gracias a Andrés Manuel López Obrador, pues bueno, no se salió Canadá del Tratado de Libre Comercio que tenían. Estados Unidos quería quitar a Canadá del del Tratado de Libre Comercio, pero Andrés Manuel López Obrador se negó totalmente. Evidentemente, el Tratado de Libre Comercio pues es México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, si quitamos a uno de ellos, pues evidentemente pues la economía también se vería afectada, ¿por qué no? Aunque estemos un poquito más lejos de Canadá, pero también se vería afectada. Entonces, gracias a Andrés Manuel López Obrador también, pues no quiso también que saliera Canadá del tratado, ¿no? De libre comercio. Y me parece extraordinario, vamos, la verdad. no estoy exagerando ni inventando nada. Esto fue lo que dijo Claudia Sheinbaum. No, lo que dije es que no cualquier declaración que haga el presidente Trump hoy vamos a estar en un debate permanente, ¿no? Él tiene su forma de comunicar y dije que el pueblo de México sepa que siempre vamos a defender a México en cualquier circunstancia. No creo que deba hablarse así de Canadá. Canadá también es un país libre, independiente, soberano, tiene su parte vinculada con otros países por su historia, pero creo que entre todos debemos tratarnos como iguales. Es finalmente la máxima de Juárez, que entre las personas como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz, y tiene que ver con la fraternidad universal que siempre hemos defendido nosotros. Pero tampoco es que vamos a estar contestando cualquier declaración, y confío en que va a haber una buena relación con Estados Unidos y repito nuevamente, en la defensa de nuestra soberanía y los intereses del pueblo de México y de la nación, vamos a buscar colaborar y coordinarnos, y además somos socios comerciales y hacemos una economía conjunta muy poderosa y fuerte frente a la competencia con otras regiones del mundo. Y bueno, pues en su clásico estilo, como ustedes ven, en su estilo bully, llama a Trudeau Donald Trump el gobernador del gran estado de Canadá, como diciendo es mi patio trasero, Canadá debería de ser mi estado, uno más, no es un país soberano. Cuando le preguntan a Claudia Sheinbaum, como ustedes vieron en el video, ¿cómo respondería si Trump se refiriera a México de la misma manera? Ella dijo, a ver, si aquel no se defiende, aquí te estás quieto. Y Sheinbaum no pierde el tiempo, le recuerda al expresidente Trump la frase de Benito Juárez que todos conocemos y que Sheinbaum dice, a lo mejor él no la conoce, como diciendo, a lo mejor es un poco ignorante, pero el respeto al derecho ajeno es la paz. Y no se queda Sheinbaum solamente con este juego de palabras, sino que pues también de alguna manera aprovecha para recordarle que pues México es un país soberano, que no se deja mangonear y que siempre va a estar dispuesta a colaborar, pero que de igual manera nunca bajo ninguna amenaza y menos de Donald Trump. Ahora, Sí, eso sí que es verdad que lo ha dicho varias veces la presidenta. Nos vamos a hacer respetar ante cualquier país que venga, ya puede ser Estados Unidos o Canadá. Evidentemente, tenemos mejor relación con Canadá antes que con Estados Unidos. Sí que es verdad que es más importante, entre comillas, para nosotros Estados Unidos porque estamos frontera, pero sí que tenemos muy buena relación con Canadá y por eso Claudia Sheinbaum, pues de cierta manera, pues también les echa una mano a los canadienses, ¿no? Y al presidente de Canadá, porque evidentemente es que Donald Trump, de verdad, o sea, mete el hocico en todos los países que pueda. O sea, y a mí me parece algo, no sé, el 20 de enero no sé qué va a pasar, la verdad, pero se va a poner la cosa muy seria, ¿eh? Y sobre todo para los inmigrantes y sobre todo para las personas que están allí indocumentadas y demás, ya sean del país que sean, me da lo mismo, mexicanos, canadienses, españoles, colombianos, venezolanos, me da igual, se va a poner todo, todo, todo muy difícil. Y la verdad es que con el apoyo de México podría salir bien parado
todo este movimiento que se va a hacer a partir del 20 de enero, ¿no? Porque me parece algo que va a ser muy fuerte, ¿eh? Va a ser muy fuerte a partir del 20 de enero esto. Vamos a todo este contexto, amigos, porque de verdad que esto está dando un giro impresionante. Ya esto tiene demasiadas aristas. Trump no solamente intenta burlarse de Canadá, sino que también sugiere ya varias veces, pues que México debería, e insiste con esta idea, convertirse en un estado más de los Estados Unidos. Venga. Y ahí es donde Claudia Sheinbaum marca una línea roja y le dice, a ver, papacito, esta línea no me la cruzas y eso no va a pasar ni ahora ni nunca. Y lo hizo, amigos, con argumentos sólidos. Lo hace con elegancia, no lo hace con un show, no lo hace con fanfarronerías como las que son pues ya de alguna forma clásicas de Donald Trump, sino que pues ahora vemos cómo Trump, que nos tiene acostumbrados a este circo, encuentra su estate quieto con Claudia Sheinbaum. Y todo surge precisamente porque Trump, en un intento más de pues, revivir su fama política, pues decide atacar a Canadá y burlarse de Trudeau, un primer ministro que por demás los mismos conservadores han dicho que es débil, un primer ministro al que los canadienses no queremos, me incluyo también como canadiense y mexicano, un primer ministro que no sabe defender a su país como lo hace Claudia Sheinbaum, no solo con México, sino incluso también con Canadá. Y repito, le regresa un bofetadón diciendo, tú me insultaste hace unas semanas, pero no somos iguales, yo te voy a defender. Y eso no es todo. También ahora está diciendo que si cuando regrese Trump a la Casa Blanca, que va a imponer estas políticas comerciales migratorias que básicamente pues lo que buscan es tratar a México como una colonia de su país, ordenar que la Guardia Nacional haga el trabajo sucio de ICE. Y esto, amigos, no es nuevo. De hecho, ya tiene su antecedente. ¿No se acuerdan cuando Trump amenazó con ponerle a México estas famosas sanciones del 25% de las exportaciones mexicanas? Bueno, Claudia tampoco olvida eso. Y no solo le respondió entonces, sino que dejó muy, muy claro que si Trump quiere jugar ese jueguito sucio de las amenazas otra vez, pues Sheinbaum va a estar lista para responder ojo por ojo y diente por diente, o en palabras de Claudia Sheinbaum, sanción por sanción. Es también lo que hemos hablado en el canal, ¿no? Los aranceles, que pueden ser desde el 25% hasta el 100%. O sea, que es que Donald Trump mete el hocico donde sea. Yo no sé si este hombre está bien, está de acuerdo, o es que directamente es que es así. Pero claro, yo también pienso que en ese tema también de cerrar las fronteras, yo creo que le estamos haciendo también un favor a Estados Unidos. O sea, porque aquí nos están saliendo caros los inmigrantes, aquí los inmigrantes venezolanos, por ejemplo, que vienen caravanas y caravanas para cruzar hasta Estados Unidos, pero es que yo creo que los tendríamos que dejar pasar y que Donald Trump se ocupe de ellos. ¿Por qué tenemos que ocuparnos? ¿Por qué tenemos que ocupar que México tenga que hacer eso? O sea, cuando no nos corresponde, quieren cruzar, que crucen y que Donald Trump ya se apañe como pueda. Y lo interesante, amigos, aquí es que Claudia no se limitó solamente a defender a México, sino que la presidenta también aprovechó para plantearse esta idea de que aquí hay un muro, el que tanto quiere Trump, pues finalmente encontró ese muro en México. Y ese muro es la pared con la que se topa Trump cada vez que quiere faltarle al respeto a México o burlarse de México como lo está haciendo con Canadá. Básicamente lo que dijo en el caso de Canadá es con Canadá. Fíjense, déjenme leer las declaraciones textuales de Trump, porque dice, Canadá tampoco está intentando en estos momentos, pues, decir que debería de convertirse Canadá en el estado número 53 de los Estados Unidos. Y dice que Trudeau es el gran gobernador del estado de Canadá. O sea, no lo reconoce como primer ministro, no se refiere a Canadá como un país y esto es una falta de respeto total y absoluta. Y lo que Sheinbaum le está diciendo es, de alguna manera es, con Canadá tampoco te metas, porque no solo es mi socio, sino Canadá es un país libre y soberano, es un país independiente y México y Canadá tienen una relación y nosotros lo vamos a defender. Ya si Trudeau no quiere defender a Canadá, pues lamentable. Por lo menos no con la misma energía y determinación que hoy estamos viendo que lo está haciendo Sheinbaum. Esa es la verdad, ¿eh? Y se los digo, repito, como canadiense y también como mexicano. Trudeau de alguna manera pues está tomando nota por acá,
Y parece que aquí la lección del liderazgo la está dando Sheinbaum. Le está regresando, repito, una bofetadota a Doug Ford. Mira quién lo está defendiendo, de la que tanto criticó. Por eso nunca es bueno escupir para arriba. Mm, Y aquí no termina la cosa, amigos. porque te Claudia puede Sheinbaum caer. también está hablando mucho del problema de las armas ilegales que llegan a México Hombre, desde los Estados Unidos. Nuevamente pone hombre. ese dedo en la llaga. Nuevamente le recuerda a Donald Trump que 7 de cada 10 armas que terminan en manos de los malos en México, pues vienen del otro lado de la frontera, de su territorio. Sí, eso también lo hemos hablado en el canal. O sea, Estados Unidos es el primer exportador en armas. O sea, y él es el primero que tendría que poner un poco bastante de solución en eso, ¿no? Porque dices, a ver, desde Estados Unidos está exportando armas. O sea, y está exportando armas y evidentemente vienen hasta México, porque estamos con frontera. O sea, y es que en vez de ocuparse de lo que se tiene que ocupar, Donald Trump lo que hace es simplemente echar a México y echar a Canadá tierra. O sea, no puedo llegar a entender todos los problemas que tiene Estados Unidos en plan de cosas malas para la salud, en plan de armas, en plan de pobreza. O sea, no entiendo tantos problemas que hay en el país, en su país, que tenga que echar por tierra a México y Canadá. No lo entiendo. Y menos mal que son los dos que están con él en el Tratado de Libre Comercio, porque si no, imagínate. Y España, ¿por qué está en la otra punta? Porque si no, también nos echaría. Cuidado, este Donald Trump se lleva a todo Dios por delante. Y mientras esto está pasando, pues Trump y compañía siguen de alguna manera culpando a México de todo, pero pues no Sí, hacen nada por frenar todo ese flujo de armas. ¿Es así es. incongruente? Pues sí, sí es incongruente y Claudia le vuelve a poner el dedo en la llaga. Le pone sal en la herida a Trump y la respuesta de Claudia Trump, aquí es donde se ve, por cierto, la gran diferencia de niveles, la diferencia de cultura entre alguien que habla solamente porque tiene boca y alguien que responde con datos, con estrategias, alguien que es científica, académica, culta, de una de las mejores universidades que tiene México, que es la UNAM. Y ahí no entra cualquier persona a dar clases. Entonces, mientras Trump se está dedicando a la diatriba, eh, pues a amenazar, a inflar su ego, pues Claudia le contesta con una carta donde básicamente pues lo destroza con argumentos. Le recuerda, por ejemplo, que todo esto de la migración hacia Estados Unidos pues ha bajado un 75% con datos gracias a las políticas de México, que han sido pues decomisando miles de toneladas, ustedes ya saben de qué, y miles, por cierto, de armas que vienen desde los Estados Unidos. Entonces, de alguna manera le muestra estos datos, no solamente eso, sino que también le dice en esa carta que si Trump intenta ponerle aranceles a México, ella le va a responder de la misma manera, poniendo un arancel por cada arancel que Trump ponga. Es decir, ojo por ojo y diente Diente por por diente. Y diente. a ver. Sí, y además es que eso ya lo dijo también en una mañanera, o sea, lo dijo literal. De hecho, tenemos un video también en el canal refiriéndose a eso, ¿no? A los aranceles. Es que me parece increíble porque además es que es lo que dice el chico, o sea, le contesta con una tranquilidad, una serenidad, unas buenas palabras, tal, pero yo creo que ya Claudia Sheinbaum para el 20 de enero, para el 20 de enero en adelante, yo creo que ya tiene como un plan ahí pensado como para decirle, a ver, no te pases con estas cosas, ¿vale? Porque aquí tengo esto y aquí tengo estos datos y aquí tengo esto y te puedo demostrar que sois el primer país exportador en muchísimas cosas, ¿no? O sea, pero es que no puede ser, o sea, no puede ser que Donald Trump se meta donde no le llaman, o sea, el primero que tiene el problema en su país es él, por el amor de Dios, esperemos que el 20 de enero se solucionen las cosas, pero en su país. Porque es que es un país que está descontrolado total. ¿No tenía tantas ganas de ser presidente Donald Trump? Pues ahora se va a demostrar qué clase de presidente es Donald Trump nuevamente cuando entre en la Casa Blanca, ¿no? Que esto va a ser... A cómo nos toca. Aquí todos vamos a perder. Y Mm, incluso le dice Sheinbaum en esa carta a Trump, no sé si ustedes recuerdan, ¿para qué poner en riesgo a las empresas estadounidenses que operan aquí desde hace décadas? O sea, lo que Sheinbaum dice es, vamos a destrozar a las empresas estadounidenses. ¿Para qué nos vamos a meter en eso? Mira, mejor que hagan negocios en México, que saquen
ganancias en México y todos ganamos. ¿Para qué quieres que las destrocemos? Con aranceles que tú nos vas a poner y que yo le voy a poner a ellas. Y le puso nombres, ¿eh? ¿Se acuerdan que Sheinbaum explícitamente dijo, ¿para qué quieres que quiebren en México empresas de Estados Unidos como Ford, como General Motors, como Stellantis? Bueno, pues son esas mismas empresas, curiosamente, las que también perderían todo el control con la política de Trump, porque básicamente cuando Claudia Sheinbaum les dice, si quieres jugar sucio a ver quién pierde más, pues saca esta advertencia. Y claro, después de que Claudia lo deja en esta evidencia, pues Trump hizo lo de siempre, se inventa una historia. Dijo que había hablado con Claudia Sheinbaum, dijo que era una bellísima persona, que ella había aceptado todas sus demandas, que le dijo que sí a todo. Y Claudia se molesta muchísimo, no se queda callada, sale de inmediato a decirle básicamente mentiroso, le dice, nada de eso pasó. Si quieren saber lo que realmente dije, ahí está mi carta y lo manda por escrito y la lee públicamente. Eso fue una vergüenza porque lo tildó de mentiroso. Fue Mm. el fin del show para Trump. Otra vez, Claudia demostró que no se iba a dejar intimidar. Y aquí hay un dato, amigos, que vale mucho la pena rescatar, porque mientras Trump está usando esta retórica para alimentar su ego, pues Claudia recibe un reconocimiento de Time Magazines, no sé si ustedes lo vieron, por cierto, como una de las líderes más influyentes del planeta Tierra. Y Sheinbaum se niega a recibir esa distinción y dice que esa distinción no le pertenece a ella, sino al pueblo mexicano. ¿Cómo reacciona Trump cuando es nombrado el hombre del año? Pues se regodea de eso, dice, sí, lo acepto porque me merezco eso y más en el universo, ¿no? Entonces, bueno, una diferencia de niveles ahí y sobre todo de ego, hay que decirlo Totalmente, como es. Sheinbaum totalmente. dijo que ese premio no era suyo, que era de todos los que trabajan por el bienestar de México. Trump, cuando recibe el premio del hombre del año en Times, pues sale y dice, me merezco esto y más. Lo que yo no entiendo es cómo le han dado el título del hombre del año en Time. Yo no lo entiendo, o sea, no lo entiendo. Son cosas que a lo mejor tiene su lado bueno, ¿verdad? Pero yo no lo he visto en ningún lado. Yo no lo he visto en ningún lado, el lado bueno de Trump. No lo he visto. Pero bueno, pues me conformo con lo que hay, ¿no? Especialmente, pues ya estamos viendo aquí una diferencia en ese nivel de humildad, ¿no? Y es difícil encontrar precisamente una similitud en esto. No hay punto de comparación. No hay punto de comparación No. aquí. Y yo creo que esto es algo pues que vale la pena también sacar porque de alguna manera todo esto nos está dejando muy claro que hay una línea ya muy marcada aquí en la que no se va a permitir que Trump se burle de México, pero tampoco de Canadá, De por lo Canadá. menos no del lado mexicano, y Ujú. que no vamos a comprar este juego que quería perversamente tejer aquí Doug Ford y compañía, ¿eh? Muchos políticos canadienses de, oye, si nos salimos tú y yo y mandamos a la fregada a México, total, mira, pues bajas de guerra, tú y yo nos entendemos y pues ellos como que son poca cosa, nos insultas comparándonos. A ver, sale Sheinbaum y dice, nosotros a Canadá lo vamos a defender. Entonces repito, una bofetada. Y aquí no se trata de bravuconerías, no se trata de amenazas vacías, se trata, amigos, de respeto, se Así trata es. de soberanía, se trata de trabajar juntos como iguales. Y bueno, pues parece que aquí está la lección de la semana. Mientras Trump sigue en su mundo de insultos y provocaciones, Sheinbaum demuestra que pues un verdadero líder sabe cuándo defender, sabe cuándo negociar y sabe sobre todo cuándo guardarse un insulto para construir una amistad. Pues sí, ya lo habéis visto. O sea, qué qué mejor manera de contestarle a Trump, pues como se merece, ¿no? O sea, con esa soberbia que él tiene, ¿no? Porque yo creo que realmente Claudia Sheinbaum tiene un plan, seguro. O sea, tiene un plan seguro. No va a dejar, porque México no es la puerta trasera de nadie, de ningún país, de ningún país. Entonces, Claudia Sheinbaum no se va a dejar, no se va a dejar. Y bueno, pues es que realmente habrá gente que esté de acuerdo, que no esté de acuerdo. Bajo mi punto de vista y bajo mi percepción y bajo lo que estoy viendo, creo que ha mejorado muchísimo en los últimos 6 años México y creo que va a seguir mejorando muchísimo más en los próximos 6 años más
porque está Claudia Sheinbaum. Y como quien dice, aunque está mal dicho, las comparaciones son odiosas, pero yo creo que es muy parecida a pensamientos con Andrés Manuel López Obrador y no se va a dejar, o sea, no se va a dejar, no, no lo va a permitir, no lo va a permitir. Fíjate, o sea, de hecho ha tenido que poner un alto con todo lo que está diciendo Donald Trump de Canadá, ¿no? O sea, no, 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 o sea, somos tres. O sea, ¿me explico? O sea, somos tres países que tenemos que estar unidos y que tenemos que hablar nuestras diferencias para poder solucionar pues todo lo que vaya surgiendo, ¿no? Pero no nos podemos echar tierra o sea, por encima. Así que nada, amores, os mando un besazo muy grande desde Jalisco, desde México, os quiero mil, dejarme en comentarios, ahora sí que sí, qué os ha parecido el video, qué os ha parecido la contestación de Claudia Sheinbaum. No va a entrar en polémicas, evidentemente, pero ella lo tiene muy guardado y creo que va a hacer lo que corresponde en el tiempo que corresponde y con las palabras que corresponden, porque ella es así, o sea, ella es así. Un besazo enorme. ¡Mua! Os quiero. Comentarme abajo qué os ha parecido.